urgencia nacional y con 113 votos, el Congreso busca aprobar la ampliación presupuestaria por 14,000 millones de quetzales. Oficialistas replican estrategia tras suspensión del decreto anterior. Detenidos 4 policías en el SERMA por extorsionar a migrantes. Exigían hasta $100 para no entregarlos a migración. Las víctimas fueron trasladadas al albergue en la zona 11. Congreso honra a medallistas de París. Adriana Ruano y Jean-Pierre Brol reciben la Orden del Soberano Congreso en una emotiva ceremonia con alfombra roja y bandas escolares. El Banco de Guatemala lanzará una aplicación móvil para prevenir la falsificación de billetes. La herramienta permitirá ver características en 3D y consultar la historia de cada denominación. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Gracias por acompañarnos y por estar allí frente al televisor para mantenerse informado. Así que todo el equipo preparado. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Gracias por estar a esta hora sintonizados con nosotros. Hay muchas noticias importantes y vamos a ellas de inmediato. Mire, de urgencia nacional fue conocida una nueva iniciativa de ley que disponía aprobar una ampliación presupuestaria en el Congreso, pero no se trató del mismo proyecto que ayer fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Pero es Leslie Sánchez quien está en el lugar y nos cuenta los detalles. Leslie, buenas noches, adelante. Alberto, y a todas las personas que nos están viendo a esta hora a través de Noticiero Guatevisión. Y es que todavía nos encontramos en el Pleno porque, aunque fue conocida de urgencia nacional, como tú lo decías, esta nueva iniciativa de ley que fue propuesta por la diputada Andrea Villagrán y también por el diputado Román Castellanos, pues aún no ha sido aprobada del todo. ¿Y qué es lo que esta iniciativa estaba proponiendo? Era la ampliación presupuestaria que ustedes recordarán apenas ayer la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso después de un amparo que fue interpuesto por diferentes diputados y otras organizaciones porque ellos aducían que se había interrumpido la interpelación que en su momento se tenía en contra del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Eso sucedió el pasado 13 de agosto y hasta ayer la Corte de Constitucionalidad decidió dejar en suspenso esta ampliación presupuestaria. Pero ¿cuál era el plan B del oficialismo? Fue presentar una nueva propuesta de ley, una nueva iniciativa que prácticamente pasó de forma express por parte del Ministerio de Finanzas y también llegó aquí al Congreso. No fue leída ni en primera, ni en segunda, ni en tercera lectura, sino que fue conocida de urgencia nacional y con 113 votos fue que se logró eso. Después de que se conoció o que se aprobó que se conociera de urgencia nacional, fueron 103 votos los que dieron la aprobación de esta ley y posteriormente se inició a aprobar cada uno de esos artículos que contiene la misma, pero no sin antes tener una gran discusión entre los diputados de Vamos, así como los diputados de la bancada Semilla. Y es que según la bancada Vamos, esto, lo que sucedió, tiene que ver con un posible fraude de ley, porque existía una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Escuchemos, así fue como se desarrolló la discusión. Esto se llama fraude de ley, lo que ustedes están haciendo. Y ustedes me van a decir, mire, ¿por qué usted viene a decirnos esto? ¿Saben algo? Aquí podemos tener pensamientos distintos, podemos tener formas de ver distintas las leyes y podemos estar de acuerdo o no. Pero disculpen, a mí no me va a gustar ver a nadie de ustedes en un proceso penal o inclusive estar detenidos. Ya una exdiputada de un grupo independiente resulta que está detenida. Y yo a mí no me gustaría que a alguno de ustedes les pasara esto. Yo lo que los invito es asesórense de mejor manera. Además, hay otros temas. Por ejemplo, este mismo Congreso aprobó la ley para la atención integral del cáncer, que nos mandata a empezar a construir el hospital para la atención integral del cáncer, ampliar la cobertura de los adultos mayores. Efectivamente, las medicinas están más caras, la alimentación derivado de la crisis
climática y el largo verano, por ejemplo, ha aumentado el costo de los productos de la canasta básica. El ministro le envía una carta de vuelta a la diputada Villagrán, que está sellada a las 4:30. Es decir, en 1 hora y cuarto, el Ministerio de Finanzas dio un dictamen de una ampliación presupuestaria de 14.151 millones de quetzales. Es una maravilla ese ministro, aparentemente. Ahora, después, claro, no cuadran los números, pero bueno, ni modo. Los 4 años anteriores de gobierno fueron caracterizados por el despilfarro, por el vaciado de las arcas del Estado, pero claramente este gobierno es diferente. Y este gobierno lo que busca es impulsar el desarrollo en las comunidades. Agradecemos a los diputados y diputadas que se han sumado a esta votación. Y bueno, y es que como ustedes escucharon en las intervenciones, esta ampliación presupuestaria es de 14.151 millones. Tiene una reducción de 300 millones comparada con la ampliación que se había aprobado el pasado 13 de agosto. Sin embargo, cabe destacar que, como lo mencionaba, hasta este momento aún no ha sido aprobado como tal. En este momento lo que se está votando, o lo que se estaba intentando votar, que de hecho no pasó, fue un fondo de revisión que se había de alguna forma solicitado o propuesto por diferentes diputados para revisar precisamente el artículo 13 que contiene esta ampliación presupuestaria. Y para que ustedes tengan un conocimiento, este artículo habla sobre las intervenciones que el gobierno central tendría en la rehabilitación de la ruta de Palín-Escuintla, específicamente en donde se han estado desarrollando diferentes derrumbes y situaciones por el mal mantenimiento, mal estado de la carretera. Además, este artículo también contenía otros financiamientos específicamente para el Ministerio de Comunicaciones, y estos eran declarados de urgencia nacional como tal. Los diputados habían propuesto, de hecho los diputados oficiales habían propuesto este fondo de revisión, pero no tuvo los votos suficientes, y es aquí en donde se encuentra en este momento detenida la sesión. ¿Qué es lo que sucede? Si no se llegase a tener los votos ahora, o no se llegase a continuar, como la propuesta de ley fue conocida de urgencia nacional, pues entonces ya no podría ser de alguna forma aprobada, porque aún hace falta que se apruebe el decreto final, que debe ser entregado al presidente de la República para su respectivo aval y después su publicación en el diario oficial. Pero para que ustedes también tengan otro conocimiento sobre esta iniciativa de ley o esta propuesta que se está intentando todavía aprobar en el Congreso, pues también incluye algunos artículos que dan soporte financiero a salud pública específicamente. Asimismo, se incluyen o se mantienen todos los fondos que se tenían destinados para los consejos departamentales de desarrollo, que en su momento fueron bastante criticados, y asimismo, entre otras cosas, los 500 millones que se van a dar para lo que es la préstamos a agricultores. En este momento se está tratando de aprobar la redacción final, de hecho, del proyecto de la revisión incorporada del proyecto del decreto que dispone a aprobar esta ampliación presupuestaria, y es con exactamente 114 votos a favor, 17 en contra y 29 ausentes. Queda aprobada entonces ampliación final con el fondo de revisión del decreto. Como lo había mencionado, todavía los diputados se encontraban en esa situación de que si podía ser o no aprobado este fondo de revisión. Sin embargo, en este momento se acaba de hacer la votación y fueron 114 diputados los que aprobaron esta ampliación presupuestaria, que, como podemos o lo hemos de recordar, no es la misma
que se aprobó el pasado 13 de agosto, sino que fue una nueva iniciativa de ley que prácticamente se conoció de forma express. Y bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento. Es muy probable que el quórum se llegase a romper, porque de hecho ya vemos que unos diputados empiezan a salir. Sin embargo, será de esperar de ver si aún se podrían poner algunas otras mociones para poder conocer otra parte de la agenda legislativa. Pero eso es lo que ocurre en este momento en el Congreso de la República. Y es con ello que regreso al set. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Leslie, realmente muy claro, muy amplio tu reporte y en vivo y en directo a través de las cámaras de Guatevisión y por supuesto tú ahí en el lugar de los hechos, bueno, viendo cómo incluso los diputados de Semilla celebraban ya esta aprobación que nos has comentado tú con 114 votos. Así es que muchísimas gracias como siempre, Leslie, por lo que nos has trasladado esta noche respecto a este tema tan importante. Vamos a continuar. Alberto, adelante. Así es, y a propósito de esta información, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, informó que la cartera se encuentra realizando los últimos ajustes al proyecto de presupuesto 2025, que será presentado al Congreso de la República para su aprobación. Según Figueroa, se espera tenerlo listo esta semana y entregarlo antes del 2 de septiembre, fecha límite establecida por la ley. Para el próximo año, el Ejecutivo está planteando un presupuesto que supera los 145 mil millones de quetzales, el proyecto más grande de la historia. Y el otro frente, que es lo que se tiene que presentar como máximo el 2 de septiembre, que es el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, que es el 2025. Y precisamente en eso estamos. Ahora estamos, como recuérdese usted que el proyecto de presupuesto no solo está constituido por en dónde se obtiene el financiamiento y hacia dónde va ese financiamiento, sino lleva normas y lleva algunas separatas de calidad del gasto público, de riesgos fiscales, del gasto tributario, etcétera. O sea, es un tomo bastante amplio el que se tiene que presentar. Gracias, Henry, por tu reporte. Y en más información, migrantes eran el blanco de agentes policiales que los amenazaban con entregarlos a migración si no les pagan $100 por persona. Los presuntos responsables fueron detenidos en la central de mayoreo Senma. 4 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados por exigirle de $20 a $100 a cada migrante que abordaba buses en la central de mayoreo Senma a cambio de no remitirlos al Instituto Guatemalteco de Migración. Las capturas se realizaron en la madrugada cuando integrantes de la Inspectoría General se percataron de cómo los señalados usaban autopatrullas para hacerle el alto a buses e identificar a migrantes. El Ministerio Público localizó más de 20 indicios como teléfonos, armas y dinero en efectivo. Las víctimas eran 7 migrantes entre cubanos y venezolanos, quienes fueron trasladados al albergue de la zona 5 capitalina. Sí, claro que sí, es algo injusto porque uno viene, porque en su país no tiene problema económico, entonces uno viene a buscar trabajar y eso, y que lo mismo de la ley hagan ese abuso con uno, ¿verdad? Que es algo injusto. Sí, usted viene con su familia. No, con mi familia no solo. Mi familia después más adelante cuando me legalice. ¿Qué le estaban exigiendo ellos? ¿A qué hora fue esto? ¿Cómo lo vivieron? Nosotros salimos de la terminal a la... ¿Está llamando a la licenciada del MP? A mí. Sin embargo, la entrevista fue interrumpida por un elemento policial que adujo que esta persona era requerida por uno de los integrantes del Ministerio Público. Después de eso, las víctimas no volvieron a dar declaraciones. Los agentes capturados fueron trasladados a la torre de tribunales, en donde se les dará a conocer el motivo de su detención y tendrán su audiencia de primera declaración. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. En otras cosas, autoridades del Hospital Roosevelt informaron que ya suman 10 amenazas, algunas de muerte, contra el personal médico y de enfermería, por lo que la atención de consulta externa sigue siendo irregular. Se cumplen 2 semanas desde que están trabajando en zozobra. Autoridades del Hospital Roosevelt informaron sobre la situación de seguridad y detallaron que aunque se ha fortalecido la presencia de las fuerzas de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil, el personal aún se siente desprotegido y algunos médicos mantienen la medida de no dar consulta externa hasta previo aviso. Al menos 10 amenazas de muerte y de atentados en contra de personal e instalaciones del hospital se han acumulado en los últimos días.
por lo que la atención en consulta externa es irregular, debido a que médicos se declararon en asamblea permanente en demanda de mayor seguridad. Sí, la situación actual es una situación de miedo, de incertidumbre, de pánico, derivado de todas las amenazas que se han recibido, tanto para el hospital como para integrantes muy específicos del equipo de trabajo del hospital. ¿Qué piden ustedes en este momento considerando esta situación y cuántas amenazas llevan ya? Mire, tenemos una contabilización en lo que va de estas 2 semanas alrededor de 10. Lo que pedimos es un llamado a la reflexión de la población en el sentido de esta característica de amenazas, puesto que coloca en miedo a cada uno de los integrantes del hospital y esto repercute. Las autoridades señalaron que por cada caso se ha interpuesto la denuncia correspondiente al Ministerio Público. El director del hospital hizo un llamado a las personas que amenazan para que detengan el hostigamiento y que así no se ponga en riesgo la salud de más de 1000 personas que cada día llegan en búsqueda de atención, ya que el impacto de las acciones que desde hace varios días cometen desconocidos es alarmante. Estamos en la búsqueda de soluciones, de establecimiento de protocolos, de la forma en cómo entran a este hospital, también hacer la recomendación a los pacientes que porten su carnet de identificación en conjunto con su DPI para hacer la confirmación de datos y al personal que integra este hospital su gafete de identificación. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Vamos a pasar a otro tema porque Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, tuvo su audiencia de anticipo de prueba este martes en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal a cargo del juez Freddy Orellana. El caso se encuentra bajo reserva y únicamente se permitió el ingreso a la sala de audiencias a la señalada, a su defensa y a la fiscal Leonor Morales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La audiencia concluyó luego de 1 hora a puerta cerrada. Ligia Hernández quedó ligada a proceso y en prisión preventiva el pasado 16 de agosto, cuando tuvo su primera declaración y se le informó que era señalada por los delitos de fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado. Hasta el momento continúa recluida en el centro carcelario Matamoros. Y este martes se realizó la audiencia de continuación de debate oral y público contra Gustavo Castillo González y Obdulio Román Chiquín, exdirector y ex subdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, respectivamente. El Tribunal Quinto de Sentencia Penal escuchó la declaración de testigos dentro del juicio de los dos señalados de haber destruido información del proceso electoral del 2019, en el que fue electo Alejandro Yamatei. Actualmente el caso es conocido por la juez Marjorie Aspuru, quien fue designada para continuar con el debate oral y público que había sido suspendido debido a que la togada que llevaba el caso con anterioridad se excusó de seguir conociendo el proceso. Bueno, como ya le adelantábamos, este día los medallistas de los Juegos de París, Adriana Ruano y Jean-Pierre Broll, fueron condecorados en el organismo legislativo con la llamada Orden del Soberano Congreso, en su grado de Gran Collar y Caballero, respectivamente. El resto de atletas también recibió un reconocimiento. Para la llegada de los deportistas se cerró parte de la 9ª Avenida y los trabajadores del Congreso hicieron un pasillo para que los competidores llegaran hasta el Palacio Legislativo, donde fueron recibidos con una alfombra roja y junto con sus familias permanecieron en el palco diplomático. La caminata estuvo acompañada de las bandas musicales de varios colegios. Junto a Ruano y Broll, el medallista del 2012, Eric Barrondo, utilizó la condecoración que recibió hace 12 años por la medalla de plata ganada en Londres. Los 3 atletas fueron recibidos entre aplausos de los diputados. Tanto Ruano como Broll recibieron una medalla y una insignia, así como un pergamino con el acuerdo de reconocimiento impreso. A ustedes, señores diputados, desde este privilegio que tienen para poder hacer cambios de raíz ante los temas más relevantes como la desnutrición, la educación, el deporte y la niñez, puedan utilizarlo para que juntos hagamos que vivir en Guatemala sea un sueño de cada uno de los niños que lo habita. Comparto la alegría de estas medallas con cada uno de ustedes, esperando que este triunfo traiga muchas bendiciones para nuestro país. Esta medalla se resume en más de 20 años que llevo siendo atleta en el deporte de escopeta olímpica y representa un trabajo bien hecho. Quiero agradecer también a mi entrenador Pedro Martín Fariza,
Y aparte de ser entrenador, es psicólogo, motivador y más importante, es un amigo. Un amigo que tuvo fe en nosotros. Incluso nos apoyó económicamente para poder asistir en algunas competencias internacionales. Y aprendimos de él la técnica necesaria para ser exitosos. Vamos al interior del país porque la inseguridad jurídica de las tierras provoca conflictos en comunidades indígenas de Quiché, lo que lleva a que haya poco acceso a servicios básicos y genera pobreza, mientras organizaciones afirman que varias familias se aprovecharon para apropiarse de grandes fincas en ese departamento. En Quiché se registran 85 conflictos comunales, de ellos 65 son por tierras, en su gran mayoría con grupos indígenas del departamento, según la Secretaría Privada de la Presidencia. El representante de la Asociación Unidos por la Vida agrega que esta situación provoca que las comunidades indígenas no tengan acceso a los servicios básicos, genera pobreza y migración. Es un tema que nadie lo quiere abordar, que nadie lo quiere tocar por la complejidad, y muchas veces decimos que son casos paradigmáticos, que a veces creo que hay una situación más conflictiva que en una solución. El Fondo de Tierras podría ayudar con esta conflictividad, pero el mismo únicamente cuenta con una persona para cubrir todo el departamento, sin fondos ni vehículos, mientras el representante de la Mesa Técnica de Tierras Colectivas aseguró que la titulación supletoria benefició a familias poderosas del país para apropiarse de enormes fincas en Quiché. Tenemos la parte de la zona reina, la parte del SHIP, ¿verdad? Que si tuviéramos un personal, un técnico, tuviéramos una licenciada, tuviéramos un ingeniero, tuviéramos un vehículo. Sí, la titulación supletoria lo que ha hecho es duplicar registros. Eso tendría que tomarse en primer lugar como una creación del Código Agrario, la ley agraria que nunca ha pasado, y también con una ley registral. Según el representante de la Mesa Técnica de Tierras Colectivas, en Quiché existen aproximadamente 400 tierras comunales que no se sabe quién las está utilizando. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Miren, durante el primer acercamiento con sociedad civil y organizaciones animalistas en Quetzaltenango, se discutió sobre el plan de control y seguridad canina. En el departamento se han registrado más de 1.900 mordeduras de perros. Cada cuadra más de 100 perros, y hay perros que caminan más de 6 kilómetros al día. Entonces, esto es muy difícil, pero la problemática está ahí. ¿Verdad? Los perros están muriéndose literalmente de hambre. Durante los próximos días en el departamento de Quetzaltenango se conformará la mesa técnica para concientizar a la población sobre la tenencia responsable de animales. Estas acciones son parte del plan de control y seguridad canina en el departamento que dio a conocer recientemente la gobernación departamental, ya que aseguran que se han reportado más de 1.900 ataques de perros callejeros según datos del Ministerio de Salud. Este día se reunieron varios grupos animalistas y vecinos para discutir sobre el tema, pues lo que genera controversia en este plan es la aplicación de la eutanasia en perros peligrosos. Algunos vecinos están de acuerdo con estas acciones. Tuvimos un caso de un niño que fue mordido precisamente por lo que se exponía acá, de que hay personas que adoptan perros de manera parcial. Acudimos a las autoridades con la gobernación anterior, no tuvimos ningún tipo de avance. Algunas organizaciones animalistas apoyan la medida, pero señalan que se debe establecer un protocolo, pues señalan que a raíz del comunicado de la castración y la aplicación de la eutanasia, algunos vecinos están envenenando perros. Ya hay gente haciendo esto, diciéndoles que están incumpliendo la ley, que haya salido un comunicado. Les voy a comentar a las personas que están envenenando a los perritos que se tiene que hacer con un médico veterinario colegiado, y el médico es el que dice sí o no, si es peligroso o no. Algunos profesionales se han acercado para apoyar esta iniciativa. Estamos de acuerdo completamente, pero tenemos que ser muy fieles a la realidad y tenemos que tener una organización base para poder hacerlo. Reportó Lucero Zapalú. En otras cosas, la Unión Europea, a través de la FAO y el MAGA, finalizaron un proyecto de apoyo integral a familias de San Marcos y Huehuetenango que fueron afectadas por la pandemia del COVID-19. El resultado fue que 197 emprendimientos quedaron establecidos. Esta es la historia.
La pandemia generó dificultades económicas en las familias del occidente. El proyecto integral de desarrollo impulsado en Huehuetenango y San Marcos ha permitido que pequeños productores establezcan emprendimientos que ahora generan empleos y dinamizan las economías locales, lo que reduce la migración. Integral en respuesta a la crisis del COVID-19. El proyecto buscaba apoyar emprendimientos locales para promover el desarrollo económico local en estos dos departamentos y municipios del territorio. Ya los proyectos se ha demostrado que son sostenibles, ya muchos de los productores ya también son proveedores por medio de sus redes de la Ley de Alimentación Escolar. También ya están generando autoempleo y empleo, que es otra gran ventaja también. Y sobre todo también que se hizo estadísticas y también la migración. Se logró hacer un muestreo entre varios jóvenes y se logró reducir un 69%. Las emprendedoras dicen que el proyecto ha sido rentable. 41 gallinos empezamos y ahora tenemos 75 gallinas. Entonces poco a poco pensamos más adelante, vamos a tener unos 200, 300, conforme el tiempo también con ellas mismos dan la rendimientos y tenemos más ahorro, más para comprar más gallinas en adelante. Tenemos hombres también que trabajan en los emprendimientos, pues hemos comercializado, gracias a Dios, en panaderías, en restaurantes, en hoteles, o sea, ha sido una bendición, podríamos decir. Estas manzanas son parte de ese apoyo que se dio a estas familias en Huehuetenango y San Marcos para poder mejorar su economía. El poder duplicar la producción que se tiene no solo está contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida, sino además aporta para evitar la migración. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Banguat lanza aplicación móvil para combatir la falsificación de billetes. Incluirá proyecciones en 3D y detalles históricos para identificar medidas de seguridad. Volvemos con Hablemos de Dinero. Bueno, y continuamos con más, pero es momento de recibir a Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Qué gusto acompañarles en este espacio. Quiero contarles que los prolongados tiempos de espera de carga o descarga de buques en Puerto Quetzal se deben a que de 4 grúas solo funciona una, en ocasiones 2. A pesar de que en el 2023 la empresa portuaria Quetzal firmó un contrato para contratar una quinta, la mayoría de las empresas usuarias de Puerto Quetzal se quejan por las constantes demoras en los tiempos de espera para la operación de carga y descarga de barcos, situación que en lugar de mejorar se ha agravado. Javier Reyes, miembro del Sindicato de Trabajadores de EPQ, expresa que las deficiencias vienen desde varios años atrás y es la razón por la cual se han reemplazado las empresas proveedoras de esos brazos industriales. Reyes considera que la EPQ debería tener sus propias grúas. Sin embargo, dice estar consciente de que los repuestos no se venden en el país y para conseguirlos se tendría que pasar por un proceso burocrático con la ley de contrataciones del Estado y llevaría más tiempo. Y miren, otros temas, quiero contarle que el Banguat introducirá una nueva aplicación para teléfonos móviles con el objetivo de evitar la falsificación de los billetes. La plataforma permitirá conocer las características de los billetes y proyectarlos en 3D. El Banco de Guatemala anunció que próximamente lanzará una aplicación móvil que permitirá a los usuarios conocer a detalle las características de todos los billetes en circulación y evitar falsificación de los billetes. Esta aplicación, que se podrá descargar en cualquier celular, incluirá información completa sobre la historia de los billetes guatemaltecos y permitirá visualizar cada uno en 3D. El presidente de la entidad, Álvaro González Richie, informó que la idea de la aplicación es que ahí estarán todas las características de los billetes, toda su historia. Verán los billetes en 3D y tendrán todas sus características, lo cual permitirá evitar la falsificación de billetes. Con esto, los usuarios podrán identificar fácilmente las medidas de seguridad incorporadas en los billetes, ayudando a prevenir la circulación de billetes falsos. Según el funcionario, este tipo de aplicación es una iniciativa que también han implementado países como México. En cuanto a la falsificación, Vinicio Cáceres, gerente general del Banguat,
Subrayó que en Guatemala la falsificación de billetes es baja. Agregó que únicamente se han detectado 3 billetes falsos por cada millón de billetes en circulación, lo cual es extremadamente bajo. Para identificar que los billetes sean auténticos, Cáceres dijo que se debe tomar en cuenta el método toque, mire y gire, que continuamente tratan de promover. Primero, toque el alto relieve en el texto Banco de Guatemala, en el personaje principal y en la pirámide. Segundo, debe ver a trasluz el rostro incorporado como marca de agua del lado izquierdo y al observar de manera frontal los billetes. Y por último, gire y observe la tinta multicolor en distintos símbolos incluidos en los billetes. Y mire, informes indican que aún existen barreras para la implementación de la inteligencia artificial en las empresas. IBM reveló que las organizaciones pequeñas tienen más limitaciones al momento de implementar la tecnología, especialmente por los altos costos de su implementación. El 24% de las compañías encuentra barreras por falta de conocimientos o experiencia. El 24% aseguró que hay escasez de herramientas o plataformas para desarrollar modelos de IA. Y por último, el 21% dijo que los precios son altos. El estudio demuestra que a las empresas les está tomando tiempo entender correctamente la IA. Si bien es importante que las empresas busquen firmas que puedan ayudarlas en la integración de los procesos, lo cierto es que también implica un alto costo. Esto sin mencionar los temores en algunas empresas en ese sentido. Muchas creen que es más un gasto que una inversión. Es por eso que les recomiendo que haga una lista de pros y contras para determinar si la IA es buena opción para su negocio. Le deseo una excelente noche. Banco GIT Continental. Continuamos. El puente de Río Dulce en Izabal, considerado el más largo del país, es tan importante para la economía y el turismo. Ahora enfrenta serios problemas estructurales. Un reciente informe al que tuvimos acceso subraya la necesidad de reparaciones urgentes. La situación ha sido alertada desde hace 8 años, pero en los últimos 4 se ha agudizado. Esta es la investigación de la periodista Andrea Domínguez. Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso a un reciente informe técnico realizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, que revela daños severos en el puente de Río Dulce ubicado en Izabal. Esta situación ha generado gran preocupación entre las autoridades y la población local. CONRED ha realizado 3 estudios en 2017, 2022 y 2024, alertando sobre el deterioro de la infraestructura, lo que podría comprometer su seguridad y funcionalidad. El último estudio realizado el 18 de marzo de 2024 muestra un daño mayor en comparación con los anteriores. Este último informe detalla que las condiciones de riesgo detectadas continúan y no se han atendido las recomendaciones desde el primer informe. El deterioro y daño de algunos componentes de la estructura del puente y del pavimento indican la necesidad de un mantenimiento adecuado. El puente, según información de Comisión de Caminos, nos decían que cuando el puente lo inauguran, pues estaba diseñado aproximadamente para 38 toneladas y obviamente ahora vemos con preocupación de que van pues camiones de doble remolque, ¿verdad? Y sobrepasan su peso. Sin embargo, aunque fue construido entre 1977 y 1980 y en su época uno de los primeros en Centroamérica, descrito como una gran obra de ingeniería, 44 años después preocupa cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra, considerando que esta es la principal conexión desde la ciudad de Guatemala hasta Petén. Está totalmente deteriorado como nunca lo habíamos visto antes. Según el informe de CONRED, las condiciones identificadas son las siguientes: daños en la cinta asfáltica, la carpeta de rodadura está deteriorada e incluso ya hay baches, fisuras y grietas en la estructura. Se encontraron fisuras en los pilares y vigas principales del puente, lo que indica una disminución en su capacidad de carga. En la rampa de aproximación al puente en el lado noroccidente se han incrementado los daños en los muros de retención. La CONRED destaca que lo más preocupante es una serie de grietas y fisuras, así como la exposición del acero y el desprendimiento de cernidos. Las deformaciones longitudinales en vigas principales también continúan, así como la presencia de fisuras en las vigas de apoyo.
La CONRED advierte que las condiciones anteriores descritas, al combinarse con eventos de origen natural como fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos, incrementan el grado de exposición de los usuarios y comunidades cercanas al puente. En las conclusiones, CONRED subraya que las condiciones de vulnerabilidad física persisten y se incrementan debido a la falta de mantenimiento y la ausencia de un plan de intervención por parte de Covial y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Desde 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales, en 2022 bajo el de Alejandro Yamatei y ahora en marzo de 2024 con el presidente Bernardo Arévalo, la CONRED ha recomendado medidas de corto plazo que no han sido atendidas y que deben ser urgentes. Restringir la circulación sobre la estructura del puente a vehículos que sobrepasen la carga de diseño. Instalar dispositivos de control de peso para vehículos en ambos lados del puente, además de realizar las reparaciones y estudios más profundos. Los residentes y usuarios del puente en Río Dulce han expresado su preocupación y esperan que las autoridades actúen rápidamente para evitar accidentes o un posible colapso. Además, señalan que el recubrimiento comenzó a caer sobre los hogares, lo que representa un mayor peligro, pues son piezas de concreto. El temor es tal que ante la falta de respuestas, el pasado 14 de agosto, los 5 alcaldes del departamento de Izabal enviaron una carta al ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, acompañado de un informe que ellos mismos pagaron, donde también se identifica el peligro, señalando que es urgente una intervención. En respuesta, el viceministro de Infraestructura, Max Alejandro García, anunció que se están tomando medidas para abordar los problemas identificados. Lo que estamos haciendo son los análisis pertinentes para poder lanzar un nuevo proyecto, porque el tiempo de vida del puente sí ya está sobrepasado y entonces sí es necesario la construcción de un nuevo puente, debido a las características en las que se encuentra. Estamos viendo cómo utilizar una ampliación a un proyecto vigente para poder reparar el tema de la carpeta asfáltica, que esas son parte de las acciones que estamos tomando en este momento. Sin embargo, el tiempo de intervención sobre el coloso de Izabal es incierto y no hay nada seguro a corto o mediano plazo, mientras la infraestructura sigue deteriorándose lentamente. Con imágenes de Brian Orellana y Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.